estaban en un evento entregando unos predios en virtud de la política del Ministerio de Agricultura y súbitamente la emprende contra la ministra que estaba ahí, pues haciendo un logro, y vació al público en general y dice que en el 2022 los ciudadanos obraron como ratones. Se había salvado el proyecto de ley de reforma a la salud en los términos, los contenidos que quería el gobierno, traicionando las conversaciones que estaba haciendo y las concertaciones con el Partido Liberal, con el Partido de la U, con el Partido Conservador. Apenas se posesionan, el 1 de mayo, empiezan a existir las disposiciones del Ministerio de Hacienda enviando cientos de miles de millones de pesos a la UNGRD para convertir la UNGRD en un cajero rápido para la corrupción. Algunos condenados, otros procesados y unos fugitivos de toda la confianza desde la presidencia, poniendo en ejecución una operación concebida por el gobierno, no hay duda. En los términos exclusivos del gobierno, es decir, con unos parlamentarios de los distintos partidos que estaban concertando, prefirieron hacerle caso al presidente que a sus partidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Colombia Futura. Hoy estoy pues con un compañero de mesa ancha. Saben que estoy en un programa también en televisión y ahí he tenido la posibilidad de compartir en varios momentos con Óscar Ortiz, ex-SAR anticorrupción, abogado constitucionalista y también uno de los gestores a través del conocido movimiento de la séptima papeleta de la actual constitución de nuestro país. Hola, Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Oiga, muchas gracias por venir y por tener tiempo y espacio de que conversemos. Ojalá tengamos una conversación agradable esta tarde. Bueno, sí, para la audiencia que nos presta la atención. Muchas gracias por la invitación. Hombre, Óscar, salimos de la mesa ancha hace algunos días y nos pusimos a conversar un rato y usted me habló de un concepto que me pareció fascinante, que es el de que el presidente Gustavo Petro formó un gabinete para la corrupción. Cuénteme un poco, y ahorita estábamos hablando de las diferentes etapas que ha tenido este gobierno, pero específicamente, ¿cómo es que se llegó a formar un gabinete para la corrupción en el actual gobierno? Bueno, Julio, en marzo de 2022, el mismo año de la elección presidencial, el petrismo no obtuvo la mayoría en la Cámara ni en el Senado. Fue una minoría, la primera minoría, si se quiere, la bancada de mayor número, pero que no llegaba pues, a 55 senadores. Sacaron 20 curules en el Senado, si no estoy mal. Más las FAC, más el Partido Verde, en una buena proporción. No gana en primera vuelta la presidencia, gana en segunda vuelta y en virtud de ello arma un gabinete para la concertación y entonces tiene en cuenta a algunos liberales como Cecilia López, el ministro de Hacienda Ocampo, el ministro de Salud Alejandro Gaviria. De Educación, creo que de Educación, gracias. Sí, señor. Por ejemplo, para tratar de hacer un acuerdo más amplio y la inclusión de otros sectores políticos que en las curules votadas por los ciudadanos no hicieron campaña para que fuera Petro presidente en marzo. Entonces, incluye otros sectores para estar holgado con unas mayorías en el Congreso que respalden su agenda legislativa. Sí. Muy bien, arranca así, pero lo que no fue precisamente una capacidad adivinatoria de Alejandro Gaviria, sino más bien un déjà vu que decía lo que iba a pasar, que iba a ser un desastre, pues se fue presentando efectivamente. Y entonces, en el 1 de mayo de 2023, posesiona a Carlos Ramón González, del Partido Verde, integrante del M19, que había estado en la consulta anticorrupción de los años anteriores, posesiona a Luis Fernando Velasco, el Ministerio del Interior, posesiona el Ministerio de Hacienda a Ricardo Bonilla, en Salud posesiona a Luis Guillermo Jaramillo, a Guillermo Alfonso Jaramillo, perdón,
a Olmedo López como director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, y a los 12 días, el 12 de mayo, posesiona a Sandra Ortiz como consejera presidencial también del Partido Verde y de toda su confianza. Ese día, el 1 de mayo, no había cumplido un año de gobierno. Sacó a Cecilia, a Ocampo y a esos que llamaban en su momento... Corcho. Llamaban en su momento miembros críticos del gabinete. Exacto, los que hacían algún aporte técnico y político, por supuesto. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué llegó allí? El martes 25 de abril, pocos días antes del 1 de mayo, en un predio llamado La Calera, en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, estaban en un evento entregando unos predios en virtud de la política del Ministerio de Agricultura. Y súbitamente la emprende contra la ministra que estaba ahí, pues haciendo un logro, y vació al público en general y dice que en el 2022 los ciudadanos obraron como ratones, eligiendo gatos al Congreso de la República, y que el Congreso estaba compuesto por una mayoría de gatos que iban contra el propio pueblo. Y ese día, martes 25 de abril, hace unos trinos, un hilo de 3 trinos, diciendo que va a haber cambio de gabinete. Que ahí todo el mundo, o muchos comentaristas salieron a decir, Petro se radicalizó. Exacto. Sacó al centro del comillas, el centro, que eso es discutible, pero digamos sacó al centro del gabinete y va a traer a los petristas pura sangre. Más o menos ese fue el primer análisis. Exacto, porque sale y dice, pero ¿por qué ese día toma esa determinación? Porque ese día, martes 25 de abril, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se había salvado el proyecto de ley de reforma a la salud en los términos, los contenidos que quería el gobierno, traicionando las conversaciones que estaba haciendo y las concertaciones con el Partido Liberal, con el Partido de la U, con el Partido Conservador. Y entonces, al ver que lo salvó, dijo, pues ya no necesito esos ministros, puedo burlar a las directivas de los partidos y hago un gobierno, como lo dijo en el discurso del 1 de mayo, de posesión de todas estas personas, porque no solo fue la misma fecha, sino la misma ceremonia de posesión de todas estas personas. Ahora sí llegamos los de confianza, los que vinimos a hacer el proyecto, los que sabemos en qué consiste el proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que avisoró? Y constató que podía adquirir la voluntad de unos congresistas con dinero en efectivo y al detal, que eso lo hemos venido constatando pues con los 1.000 millones para el presidente de la Cámara, con los 3.000 millones para el presidente del Senado, con unas conductas en relación con el trámite del proyecto de ley de salud, de pensiones, etcétera. Entonces fue un asunto deliberado por parte del presidente. Dijo, prescindo de un gabinete para la concertación, donde tenía que negociar los contenidos de los proyectos de acuerdo, y arma un gabinete para comprar en efectivo y al detal con corrupción al Congreso de la República para imponer su agenda, traicionando el voto de los electores en la conformación tanto de la Cámara como del Senado. Entiendo. Y ahí en medio de ese cambio de gabinete que usted llama, lo bautiza como el gabinete para la corrupción, es que entran los funcionarios que hoy están supremamente empapelados, enredados y que pueden terminar en la cárcel, ¿no? Bueno, ya de hecho Olmedo López está en la cárcel y Sandra Ortiz, entiendo que también. Sí, también en la cárcel, algunos condenados, otros procesados y unos fugitivos, como Carlos Ramón González, pues que está de toda la confianza desde la presidencia poniendo en ejecución una operación concebida por el gobierno, no hay duda. Porque apenas se posesionan, el 1 de mayo, empiezan a existir las disposiciones del Ministerio de Hacienda enviando cientos de miles de millones de pesos a la UNGRD para convertir la UNGRD en un cajero rápido para la corrupción. ¿Y qué tiene la UNGRD especial para que haya sido el instrumento legal
para facilitar estas coimas y, digamos, esta contratación a cambio de votos en el Senado, que fue lo que pues, en última se vio? Tiene la siguiente característica: un régimen de contratación especial, dado que su finalidad es, en esta unidad, la atención, la prevención y la reacción frente a riesgos, desastres, pues no tiene ni los procedimientos ni los tiempos para efectos de establecer contratos para adquirir y atender esas necesidades. Si se necesitan unas cobijas porque hubo un desastre en algún municipio, pues no se puede esperar a una licitación para comprar las cobijas, hay que comprarlas ya. Entonces, claro, porque la regla general de la contratación es que, por supuesto, el Estado, para atender los fines para los cuales fue creado, adquiere bienes o servicios en el mercado. Y para que esa finalidad de atender la compra de las cobijas, una carretera, etcétera, etcétera, pues esa finalidad va acompañada también de la oportunidad de que el particular acceda a contratar con el Estado en mejores calidades y precios, y eso implica visibilidad, implica unos tiempos, implica unas deliberaciones para que las reglas no favorezcan a nadie, haya unos prepliegos, etcétera. En una entidad como esta en concreto, es mucho más rápido porque estamos de afán, estamos de urgencias. Entonces, el proceso, digamos, para que Olmedo López, en cabeza de la Unidad Nacional del Riesgo, pudiera, digamos, distribuir esos contratos, a la fecha hoy ya podemos decir que fue un proceso orquestado en el alto gobierno, o puede ser, Óscar, que Olmedo López haya actuado, digamos, bajo el radar y sin que sus jefes se dieran cuenta. Si uno, digamos, quisiera, se pusiera el papel de abogado defensor, obviamente de los otros funcionarios del alto gobierno, uno podría decir, no, Olmedo López era una rueda suelta y no estaba articulado con sus jefes, que sus jefes, entiendo, primero era Velasco y obviamente después el presidente. No hay manera, uno puede ser ingenuo y respetando la presunción de inocencia, pero las evidencias, los hechos conocidos ya están demostrados que no, de ninguna manera. Primero, porque primero el presidente, el 25 de abril, dice, prescindo. ¿Por qué prescindo? Porque ya veo que los puedo adquirir. Ese mismo día por la mañana había logrado salvar en los términos exclusivos del gobierno, es decir, con unos parlamentarios de los distintos partidos que estaban concertando, prefirieron hacerle caso al presidente que a sus partidos. Y a los cambios que hizo, la nómina que alistó, pues que fue gente de confianza. Incluso ese 1 de mayo, cuando los posesiona, fuera a decirles, ya somos los de confianza, los que sabemos hace tiempo para qué vinimos a la presidencia de la República, habla de que es un gobierno de urgencias, usa la expresión. Entonces, está claro, y además no solo por los nombramientos, sino por la manera de empezar a tramitar, enviar recursos que no estaban previstos desde el año 22, sino durante el año 23 en los trámites, y llegan a alrededor de 2 billones de pesos a reforzar el presupuesto de la UNGRD. Entonces, desde luego, por ejemplo, cuando empiezan con esos giros, con las reuniones que se han conocido en la presidencia de la República, registradas incluso en la prensa desde el 5 de mayo del 24, un domingo, en el tiempo parece que en una de esas reuniones el ministro del Interior le decía a los otros integrantes del gabinete que estaba buscando una rebaja de 80.000 a 35.000 millones de pesos para buscar incluso, y Olmedo López confiesa y cuenta que él dice, ¿y por qué más bien no les dan puestos? O sea, en lugar de darles plata, ¿por qué no les damos puestos? Entonces, está demostrado, no es una especulación, que fue una decisión del presidente de la República de conformar un equipo para, a través de esa entidad, por las características que ya hablamos, que disminuyen los tiempos, la visibilidad, la deliberación, pues más fácil asignar recursos de emergencia. Sí, le entiendo. Lo de la reforma a la salud es que el presidente encontró una fórmula, vamos a decir, para hacer el cambio, comillas gigantes, pero para hacer el cambio más expedita, más rápida, más sencilla, más realista, no a través de la concertación, que era supuestamente la primera apuesta, sino a través
de plata. Exacto, donde ya no cuenta la voluntad en los contenidos, ya no es persuasión, sino ahí sí, como dicen para otros efectos, la codicia, el afán de enriquecerse de unas personas, y entonces dice, pues en lugar de concertarla, pues la podemos es comprar. Ya, estaremos hablando. Imponer su voluntad. Estamos hablando como de un plan corrupto orquestado desde el alto gobierno para facilitar el trámite de las reformas sociales. Sí, y entonces puso a la persona directora del DAPRE, que es el departamento administrativo, no como mucha gente cree que es la oficina administrativa encargada de los tintos en la presidencia, no, sino es así como existe el DANI, ¿sí? Un departamento administrativo nacional de estadística, sí. Hay un departamento administrativo presidencia de la República, sí. Que entonces tiene un cargo cuasi ministerial. Y es la persona que está cruzando un despacho del presidente de la República, es la persona de total confianza que está al frente, y esa persona está hoy en Nicaragua porque se ha venido descubriendo toda la manera como operó, porque desde luego citaba las reuniones, daba las instrucciones, y hemos visto cómo el ministro de Hacienda empieza a enviar cientos de miles de millones de pesos, incluso le quitaron a la DIAN. Estaban afanados, los citaban para que giraran, estaban pendientes con la consejera presidencial también del Partido Verde, pues pasó de consejera a mensajera presidencial para asegurarse de que en efectivo, ¿no? a la manera peruana de Vladimiro Montesinos, entregar dinero en efectivo pues, a las dos cabezas de las dos cámaras, de Cámara y Senado que componen el Congreso de la República. Detrás de un Vladimiro Montesinos usualmente hay un Fujimori. Claro. O sea, quiero salirme un segundo del gobierno Uribe, perdón, del gobierno Petro, pero para regresar más adelante. Pero usted fue zar anticorrupción durante el gobierno de Álvaro Uribe, ¿verdad? Sí, señor. O sea, estuvo también, digamos, en el centro del poder en Colombia, seguramente también una oficina cerca a la del presidente, y yo siempre me he preguntado, oiga, las personas que están en el gobierno tienen la voluntad de ejecutar unas reformas o unas políticas públicas que por las razones que sean ideológicas, o sea, creen y están convencidos que es lo mejor para el país. En algún momento, en el núcleo de todos los gobiernos, yo me imagino que existe la tentación pues de hacer lo que sea necesario para conseguir esos objetivos de políticas públicas. ¿Cómo uno dentro del gobierno no cae frente a esa tentación de hacer lo que sea necesario es por cualquier medio disponible? Que yo me imagino que eso es lo que pensaban en el gobierno, ¿no? Es que ellos tienen en la cabeza que lo que necesita el país es destruir las EPS y esa reforma es necesaria, entonces vamos a hacer lo que sea necesario, incluso pagar coimas. ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista ético, evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a ocurrir o sigan ocurriendo? ¿Qué es lo pues depende mucho, efectivamente, como lo describe Julio, de las personas. Y entonces hay personas que están dispuestas a romper las reglas en cualquier contexto. Hay personas que no están dispuestas a romper las reglas en ningún contexto, y hay personas que están dispuestas a romper las reglas dependiendo del contexto. Entonces, eso va pues, en cada una de las convicciones, de las aspiraciones, incluso vitales. ¿Cómo quiero verme al final de la vida? Una persona que me comporté de conformidad con mis propios principios y valores, o se deja obnubilar por el dinero o por las posiciones o por el reconocimiento, etcétera, y no le importan los medios a nombre de los fines. Entonces, si se tienen convicciones individuales de valores, de conocimiento y de respeto a la división de poderes, no como dice este gobierno que es el poder, no, pues cuando se aspira a todo el poder, pues ya no se está hablando de democracia, porque la democracia es de división de poderes, controles, frenos y contrapesos, etcétera. Entonces, desde luego, hay personas que no están dispuestas a respetar las reglas en ningún contexto o dependiendo del contexto. ¿Qué quiere decir dependiendo del contexto? Si veo que de pronto no me están mirando, si no hay suficiente visibilidad, si no hay suficientes controles, cree que efectivamente de pronto no lo van a detectar, o que si lo detectan no lo pueden condenar, o que si lo condenan no se va a cumplir o la pena no es alta y puede reservar
parte de su riqueza, pues hay gente que no le ve inconveniente y se juega por esa vía, sabiendo incluso algunos, los peores, que hasta los pueden condenar, pero saben que efectivamente pueden conservar el dinero o buena parte del dinero que haya obtenido de manera corrupta, tramposa o ilegal. Claro, siempre igual los funcionarios públicos están sometidos a tentaciones y por eso es tan importante la altura ética, moral de las personas que están en el poder, ¿no? Claro. Pero pareciera que este gabinete para la corrupción, el ambiente ético profesional, de ética profesional era bajísimo. Sí, me parece desproporcionado y tramposo y mañoso que el propio presidente de la República y algunos apenas vieron que cayó Olmedo López, no, es que es un corrupto, es alguien que es desleal al proyecto. No, si lo que hizo, no tuvo lealtad, porque la lealtad en realidad implica valores positivos, constructivos. No, él fue incondicional al proyecto. Y precisamente dijo, con tal de que sea, y por eso se fue incluso a sesiones, no solamente entregó los contratos, es decir, estaba en el cajero rápido de la corrupción en un sistema que estaba abrigado por todo el gobierno. Oiga, hay un punto que yo creo que no ha sido suficientemente señalado, y es que además de que la UNGRD era ese cajero automático, por lo que ya explicó usted, por el régimen de contratación, también fue muy apropiado porque en la narrativa del gobierno la UNGRD era como la punta de lanza para atender el asunto del cambio climático, que ha sido, la preocupación por el cambio climático ha sido uno de los pilares narrativos de este gobierno, ¿no? Grandes decisiones, por ejemplo, el tema petrolero ha tenido que ver con el cambio climático, y todo eso se usó para justificar esas adiciones de recursos, y eso es un poco también grotesco como el tema ambiental sirvió para justificar una operación que al final fue una operación medio mafiosa / corrupta. Sí, para ambientar la corrupción. Sí, claro. Este es un fondo de adaptación a la corrupción también, que hay que revisar mejor, porque, por ejemplo, algunos servidores públicos de alto nivel del gobierno parecen es más bien agencias comerciales de los paneles solares. Hay que estar muy atentos de lo que vaya a pasar en convenios administrativos con entidades de economía mixta, que tienen un régimen también de contratación muy particular a través de convenios con el gobierno nacional o con municipios, porque yo creo que ahí está avanzando. Ahora que se aproximan la ley de garantías por los temas electorales, otra operación, un envión importante para hacer operaciones corruptas de enriquecimiento, pero incluso a las que también les pretenden sacar jugo electoral con las familias a las que quieren ponerles paneles solares, pero también ponérselos a cambio de votos. Claro, una operación clientelista. Sí, es como usar esas aspiraciones grandilocuentes y muy importantes, entre otras, pues el asunto ambiental, pero usarlo como un parapeto para meter debajo meter debajo que están robando plata, básicamente. Claro, porque esa cantidad de falta que nos están haciendo tantos paneles solares. Imagínese. Todo esto, digamos, derivó y lo que más se ha conocido en los últimos días tiene que ver con la reforma pensional, que es cómo terminó en el bolsillo de Iván Name y de otros congresistas aparentemente, plata, bueno, y del presidente de la Cámara, el señor Andrés Calle, están acusados por recibir plata a cambio de hacer maniobras en el Congreso para votar la reforma pensional. Y yo me he preguntado estos últimos días, bueno, digamos que la reforma pensional está en estudio constitucional en la Corte, pero por otro lado, casi todos los días conocemos una prueba nueva de que esa reforma llegó a ser aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República, gracias a que las cabezas de esas instituciones recibieron plata a través de contratos o directamente dinero. Digamos que hubo sobornos. A la Corte Constitucional este episodio de corrupción le debe importar, o sencillamente la Corte Constitucional va a analizar
el contenido de la reforma y la manera en la que se aprobó la reforma, o digamos, el trámite legislativo, o también debe analizar si hubo una trama corrupta para lograr ejecutar ese trámite administrativo y esa aprobación? Es una pregunta difícil, es un caso difícil para la propia Corte Constitucional. Nosotros tenemos una constitución que se dice hoy día es viviente y transformadora, que atiende a la realidad. Entonces un juicio, digamos, ordinario, llamémoslo clásico, pues debiera revisar si se cumplen, que es lo mínimo, unas formas para efectos de consolidar la voluntad política ciudadana a través de sus representantes para que algo se pueda convertir en ley de la República, para que la política se pueda transformar en derecho. Hay unas maneras de deliberar, de publicar, de anunciar los asuntos y de adoptar las decisiones con unas mayorías. Que haya quórum. Pero es lo mínimo, eso no es accesorio, porque es lo mínimo. Claro. Es lo mínimo. Eso pasa, digamos, en algunos trabajos que he tenido, digamos, alguien presenta un proyecto de comunicación y dice, mira, aquí está mal esta redacción, este punto, los espacios, las mayúsculas. Dice, no, pero eso es de forma. Y dice, bueno, si esa es la forma, ¿cómo estará el fondo? Eso es lo que toca hacer. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer la Constitución es que la voluntad política y la manera de generar las voluntades, los consensos que se expresan en textos de rango legal, pues se cumplan de verdad. No es una banalidad. No es una banalidad, no es accesorio. De los trámites y de las formas. Sí, porque no es como si alguien que quisiera ir a comprar una camisa le dice, no, yo no solo le vendo la camisa si me trae la vacuna del perro, las notas de primaria. No son accesorios. Pero imaginémonos, Oscar, que no es así. Ahorita siquiera hablamos de eso, pero imaginémonos que se cumplieron las formas y la Corte considera, que tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, que el fondo también es ajustado a la Constitución. ¿También debería la Corte ver si le pagaron a congresistas por aprobar esa ley? Yo creo que es muy importante no ignorar esa realidad y por eso usé la expresión de viviente y transformadora, porque es un enfoque dinámico del derecho en el sentido de no podemos quedarnos exclusivamente con las formas. Hay abundante información, incluso ya judicializada, no solo pública y periodística, sino con determinaciones judiciales que creo yo que debieran ser examinadas. Porque en el avance del examen constitucional, así como en un contrato, hay un vicio que se llama de la voluntad, si una persona no está consciente o si no es capaz en términos de derecho civil. Pusieron un revólver en la cabeza. Los matrimonios patrocinados por Smith & Wesson, ¿no? Entonces, no puede haber tampoco, desde luego, no se puede entender como una manifestación de la autonomía de la voluntad si efectivamente hubo corrupción. Y hay mucha información, no solamente del ingreso de esos dineros a estas personas que estaban dirigiendo los debates, sino también conductas muy elocuentes que se han conocido sobre el abandono de la presidencia, del Senado específicamente, para entregársela a María José Pizarro, dando unas condiciones distintas en la dirección del debate, por ejemplo, de manera sistemática en relación con este proyecto de ley. Que es una manera de manipular. ¿Cierto? Entonces, es un desafío, digamos, sería deseable que la Corte se ocupara de eso. Pero no necesariamente tiene que ser. Alguien puede decir, eso no nos importa porque esto no es cosa juzgada, estos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, entonces no vamos a entrar a tener en cuenta eso. ¿Podría pasar también? Podría pasar, pero también hay precedentes en lo contrario. Siendo yo Sara Anticorrupción, encontré un caso, por ejemplo, por medio del cual logré demostrar cómo en un caso de contratación para dotar a unas cárceles de elementos tecnológicos, rayos X, etcétera, entre los particulares, 2 de 3 de ofertas, habían hecho una trampa para que los excluyeran y dejar solamente un oferente habilitado. Y en ese caso hubo una discusión parecida ahora que me sorprende con esa pregunta, que es bien relevante, y algunos decían, no, a ellos no los han condenado, luego no podemos saber si esas maniobras que usted ya demostró como Sara Anticorrupción tienen un impacto en la contratación o no. Pues hice una argumentación para demostrar que ahí efectivamente, aunque no hubiera la condena penal, sí estaba
la suficiente información que afectaba la adjudicación. Y esa batalla la gané a través de tutela en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema. Hay personas condenadas penalmente que están incluso también fugadas del país, en el Consejo de Estado y en la Superintendencia, porque eso afectaba la competencia, el derecho a la competencia, que no es solamente de quienes estaban interesados en el contrato, sino en la ciudadanía en general, porque se perdieron de una opción que era más económica, y eso se paga con los impuestos que aportamos todos. Claro, claro. Bueno, y hablando de la Corte y aprovechando que usted es abogado constitucionalista, pues se ha comentado mucho acerca de cómo está la composición de la Corte, sobre todo como ahora vemos todos, si es petrismo, antipetrismo. El presidente de alguna manera se ha convertido en un elemento que alrededor del cual se agregan todos los temas. Entonces también en la Corte es petristas y antipetristas, y algunos decían, bueno, algunos no, muchas personas decían que la candidata del gobierno era la señora del Valle del Cauca, la señora Balanta, y el candidato de la oposición era el señor Camargo. Ganó Camargo, pero de todas maneras pues está la Corte muy dividida. Como si uno hiciera un análisis ideológico, vamos a decir, o político, sí, de los integrantes de la Corte hoy, ¿cómo están esos balances de fuerzas de cara, por ejemplo, a la reforma pensional, a los siguientes debates que va a haber en el futuro? Voy a organizar la respuesta en dos fases. Una parte que es la anatomía y otra la fisiología. ¿Cómo es la anatomía? Es decir, es muy importante como nosotros como ciudadanos que conozcamos cómo es la estructura de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene una misión muy importante, y es hacer que la Constitución que pactamos en el 91 no se quede escrita, sino que efectivamente tenga vigencia en la realidad. Para ello, la Corte Constitucional, como guardiana, como centinela de la Constitución, ¿qué hace? Falla tutelas. ¿Qué quiere decir eso? Revisa las acciones, los fallos de acción de tutela de todos los jueces del país. Un juez municipal, un juez de circuito, un tribunal, el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional tiene la última palabra en materia de derechos fundamentales a través de acciones de tutela, pero le revisa las decisiones incluso a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. Entonces ahí es llamémosle un control a esas decisiones. ¿Qué más hace una Corte Constitucional? Pues expulsa del ordenamiento jurídico decretos del presidente de la República cuando son de rango legal, por ejemplo, en los estados de excepción, ¿no es cierto?, de emergencia económica o social, en materia de desorden público, se conoce como la conmoción interior, y entonces, pues a la persona que tiene más votos, que es en toda la democracia, unipersonalmente considerado, es el presidente de la República, le anula sus decisiones. Y al Congreso, que reúne la pluralidad de todos los votos, que como cuerpo colegiado pues es la mayor cantidad de votos, le expulsa sus decisiones legislativas. Entonces siempre está, digamos, en una función delicada, muy importante, pero que incomoda a veces a la propia rama judicial, a veces al Ejecutivo y a veces al Legislativo. Entonces en su composición son 9 magistrados. Esos 9 magistrados provienen de ternas, 3 ternas de la Corte Suprema de Justicia, 3 ternas del Consejo de Estado y 3 ternas del Presidente de la República. Entonces, claro, nunca pueden estar todos bravos al tiempo con la Corte Constitucional, porque a veces estará brava la propia rama judicial por una acción de tutela que no le gustó, que se la modificaran, o se la negaran, digamos, le cambiaran totalmente el sentido. A veces estará bravo el Congreso y a veces estará muy incómodo el presidente de la República. Entonces es una corte que, al tener 3 magistrados provenientes de la Corte Suprema, 3 del Consejo de Estado y 3 del gobierno, ¿qué quiere decir? Hay 2/3 que vienen de la propia rama judicial y una del presidente, pero las 9 magistrados son elegidos por el Senado. Entonces esa parte, que es la primera parte de la explicación anatómica de la estructura, en mi consideración es sismo resistente. ¿Por qué? Porque nunca van a estar bravos todos al tiempo con la Corte, y eso es parte de los frenos y los contrapesos. Eso es muy importante, porque a veces dicen la gente, no, que no lo elija el Senado. No, pues que al Senado es al que más le afecta,
porque le está controlando sus leyes. Entonces es importante, ellos deciden, pero ellos nunca postulan. Ellos deciden sobre las ternas que postulan la judicial o el ejecutivo. Entonces esa mixtura, esa participación de las tres ramas del poder público en la conformación es clave conservarla. Eso fue un gran acierto del diseño constitucional del 91. Ahora, aquí por años se ha dicho mentiras y decían, no, con la reelección se cambia eso. ¿No? Porque un presidente, así tuviera más de un periodo, nunca va a tener postulados en la Corte más de 3. Siempre va a tener apenas 3. O sea, eso nos daría, de 9. Digamos, hasta cierto punto, un parte de tranquilidad en caso de que el pacto histórico vuelva a ganar la presidencia en el 2026. Exacto. De todas maneras, nunca va a tener más de 3 postulados por el presidente de la República. Exactamente. Esa es una conclusión específica. Claro. Ahora, distinto, ¿qué pasa? Por ejemplo, al Banco de la República, que en el Banco de la República sí puede haber una mayoría... Es distinto el proceso de conformación, porque sí, hay una relación distinta. Ahí sí el presidente puede alcanzar unas mayorías absolutas. Al pasar el tiempo. Y desde luego siempre, por ejemplo, como confío yo en el juicio de la Corte Suprema y del Consejo de Estado a la hora de conformación de las ternas. En este año, con la elección de uno de los magistrados, me pareció un error de índole política señalar a uno de los postulados como un candidato del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno políticamente hablando? Yo lo adopto, aunque haya sido postulado por una corte. Alguien sale y dice, ese es del gobierno, y entonces pues me regalaron uno que yo no tenía. Entonces lo apadrinaron. En este último caso de la... señora magistrada Balanta, incluida por la Corte Suprema de Justicia para la última terna, pues iba pasando algo similar. Entonces le fueron a atribuir, pues yo sinceramente no considero que la Corte haya conformado la terna para magistrado de la Corte Constitucional diciendo guardémosle un cupo para el petrismo, sino que gradúan a una persona con una posición y entonces pues resultan regalándole un candidato, sino con la diferencia que esta vez la candidata, la señora magistrada Balanta, que por distintas vías, no con el mismo procedimiento de la terna anterior, trataron de hacerla ver como petrista y entonces, y el gobierno se la quiso tomar en un momento dado, pero no tuvieron las mayorías. ¿Qué creo yo que pasó en el Senado en esta ocasión? Que ya se van acercando las elecciones del año 2026 y los congresistas se tienen que volver a sintonizar con sus electores, que en el 2022 les dieron ese cupo no para que hicieran petrismo. Entonces se van alejando del gobierno en la medida en que ya se va poniendo el sol. Languideciendo. Sí, y el desprestigio, etcétera. Entonces, claro. y la gente que votó por ellos no votó para que hicieran petrismo. ¿Y cómo están las cuentas? Ya para entrar en la fisiología. Entonces la fisiología es, siempre depende. En últimas también hay resortes individuales que ya los tratamos acá. Yo creo que no se puede, sí hay, unas escuelas filosóficas, políticas, inclinaciones, pero no es apropiado mirar, no por ingenuidad ni por idealización, sino que si uno mira, aunque ahí puede haber, existen esos influjos en cada uno de los magistrados, sus criterios jurídicos, políticos y filosóficos, no es tan fácil, estos son de Petro. Estos son de izquierda, estos son de derecha. Creo que no es un lente adecuado para leer bien esa realidad, lo deformaría. Toca ser juicioso. De todas maneras, es un poder público y por lo mismo hay que estar... el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entonces también toca estar muy atentos para ver que no haya, por ejemplo, bandazos en el comportamiento de los magistrados en relación con un mismo punto, a menos que haya una abundante jurisprudencia y razonabilidad y argumentación que soporte un cambio de línea individual o colectiva. Entonces también debemos observar y en esa medida acompañar y velar, porque es que la Corte guarda, vigila, protege que lo que consignamos los ciudadanos en la Constitución del 91 se respete. Entonces los principales interesados somos todos los ciudadanos, entonces a la Corte también hay que acompañarla, vigilarla, estudiar sus jurisprudencias y desde luego también observar el comportamiento de los señores magistrados. Pero uno podría decir Ibáñez es un magistrado conservador y podría decir de otros, la magistrada Ángel, que es una magistrada progresista.
Y en esa línea de pensamiento está dividida la Corte, o sea, hay incertidumbre porque tendencias hay, claro, tendencias hay. Sino que, sí, por ejemplo, en relación con la audiencia pública que hubo este lunes, me parece que la estructuración de la audiencia sobre las APAs y las APAs, que son unas áreas creadas en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 32 de la ley 2294. Y está demandado el artículo. Y está demandado el artículo, que es bien relevante y en mi consideración inconstitucional, porque sustrae, elimina la competencia municipal en cabeza de los consejos para reglamentar los usos del suelo. Y entonces, el debate de la audiencia me pareció que estuvo planteado como si fuera un tema de ponderación. Es decir, que si la alimentación o la autonomía municipal, no, ese no es el debate de la demanda. La demanda dice, cuando la ley en el plan de desarrollo, que es una ley por 4 años no más, se establece una regla permanente que sustrae, burla, desconoce la autonomía municipal, las competencias que tiene el municipio para determinar los usos del suelo, no es un problema apenas de formas, porque dice, no, porque es que es muy importante que haya alimentos. No, es que en los usos del suelo está por constitución, y esta constitución no es apenas de descentralización, sino de autonomía de las entidades territoriales, y tiene una preferencia por el municipio. Yo digo, la constitución del 91 es municipalista, y parte de la justificación de esa preferencia por el municipio va acompañada, interpretando integralmente la Constitución, con la soberanía popular, la participación ciudadana, un Estado más cercano, y en este caso específico además, no solo se burla la competencia de los consejos y de los concejales, sino que se hace una planeación no solo desde la nación, sino que se quiere sustraer al mercado de la operación para generación de bienes y servicios a las mejores calidades y precios, y que como si fuera una planeación estatal de la economía. Pues no, eso está muy lejos de la Constitución del 91, que tiene planeado en materia económica un capitalismo social de mercado. Sí, muy curioso además que el gobierno promovió esta ley de las transferencias, que supuestamente era a favor de la descentralización, que con una mano descentraliza y con la otra centraliza. O sea, les dice a los municipios, completamente ustedes no tienen la capacidad de ordenar su territorio, y entonces los sabios desde Bogotá le dicen, aquí pueden hacer esto y acá no, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? Sí, el acto legislativo del año 24, o reforma constitucional de Cristo, es como haberle puesto una zanahoria al burro, ¿no? Es una lujuria presupuestal, y todos dicen, bueno, si vamos a tener más dinero en las entidades territoriales. Sí. Ese es otro punto muy importante, porque yo creo que eso fue como primero ponerse los zapatos y luego las medias. Entonces, primero que vaya la plata, y luego dijeron, tiene que haber una ley de competencias, y el borrador de proyecto de ley no establece competencias. No. Entonces, ¿cómo así? Si vamos a establecer dinero para qué, y que va a dejar de hacer la nación, cuando la reflexión debe haber partido, ¿quién hace mejor qué? ¿Qué hace mejor el municipio? ¿Qué hace mejor el departamento? ¿Qué hace mejor la nación? ¿Qué no debiera hacer ninguno de los tres? Etcétera. Para luego, como consecuencia, sí establecer el presupuesto. No primero, por eso digo yo, primero se pusieron los zapatos y luego las medias. Esto puede terminar en algo parecido a lo que sucedió con el artículo 80 en la modificación de la reforma constitucional del presidente Carlos Lleras Restrepo en los años 60, que creó una comisión del plan en la Constitución dentro del Congreso. Cuando los congresistas, después de que ellos mismos habían aprobado la reforma, dijeron, no, va a haber, a partir de la entrada en vigencia de la aplicación de esa comisión del plan dentro del Congreso, los congresistas que hagan parte de la comisión del plan van a ser los congresistas de primera, y el que no esté van a ser congresistas de segunda. Y entre el 68 y el 91 nunca se pudo conformar, porque dijeron, eso no lo vamos a aplicar. A esta reforma constitucional de la zanahoria de Cristo a la clase política, de pronto le puede pasar que nunca se pueda implementar, y nos pongamos el debate en orden, nos quitemos los zapatos y volvamos a revisar. Sí, adicionalmente que por
los enormes problemas fiscales que tenemos, pues no parece muy realista prometer tantos recursos adicionales y difícil pensar que el Estado o el gobierno nacional central recorte proporcionalmente los recursos que administra, ¿no? También ese es un problema financiero. Claro, pero lo que no puede hacer es mandarse y ahí vamos viendo, ¿no? Sí. Primero organicemos las competencias y de conformidad con las competencias, incluso en procesos de transición, luego sí vamos viendo el presupuesto, pero así va a ser muy difícil, es bastante irresponsable. Claro. Tenemos es que fortalecer el municipio. Quiero volverme un poquito a esa línea de tiempo que estábamos armando, de cómo ha sido la historia de este gobierno, que ya casi es hora, gracias a Dios, de comenzar a hacer balances definitivos de lo que ha sido su gestión. Y usted decía, al principio del gobierno podríamos hablar de un gobierno o de un gabinete para la concertación que duró poquito, ¿no? Unos meses. Sí, de agosto a marzo, mayo. Bueno, menos de un año. Luego hablaríamos de un gabinete, el gabinete Olmedo, o como usted dice también, el gabinete para la corrupción. Sí. Ese gabinete pareciera que va a terminar en la cárcel en buena medida, o prófugo, pero luego vino otro gabinete, porque ellos ya no están volados, o están en la cárcel, o están perseguidos por la justicia. ¿Cuál sería ese gabinete que es el que tenemos hoy más o menos? Es el gabinete que empieza pues a deteriorarse, que ya está en lógica de reality, pero otra vez el 1 de mayo, cuando efectivamente el gobierno hace una manifestación en la Plaza de Bolívar y anuncia la consulta popular para el tema laboral, pues el presidente de ese día no propuso una consulta popular al Congreso a través de un proyecto, sino que la blandió, amenazando con arma blanca, que era la espada de Bolívar, y ondeando bandera de guerra a muerte, que no son símbolos pasajeros. Efectivamente, esto es dentro de los términos de una política de odio o de lo que otros llaman creando el ambiente moral, como hizo Mussolini en relación con Matteotti, que era su principal contrincante, que cuando lo asesinaron dijo: yo solamente creé el clima moral. El 1 de mayo del año 2025 pasamos del gabinete de la corrupción al gobierno de la intimidación y el ataque a la Constitución. Entonces quiso asaltar la Constitución imponiendo de manera muy torpe e ilegal e inconstitucional una consulta popular, que llegamos al decretazo, que devino en decretucho, y por otra parte pues amenazando, insultando, injuriando a legisladores y a otras personas. Solamente del 1 de mayo al 7 de junio transcurren solo 5 semanas, que es el atentado que terminó con el homicidio del senador Miguel Uribe. Entonces, estos no son asuntos menores. Este siglo, comienzo del siglo XXI, se está pareciendo mucho al comienzo del siglo XX. Si hay un cambio, pero no fue precisamente al futuro, sino una gran reversa, porque está pues las guerras, en el siglo pasado la guerra mundial, ahora estamos con Ucrania y Rusia, el tema en el Medio Oriente o Cercano Oriente, con la pandemia, los problemas económicos, pero una exacerbación, una apelación y un trato por gobernantes a los ciudadanos, no como mayores de edad, sino como párvulos, que cree que solamente hurgándoles el hígado pueden conducir los asuntos políticos a punta de emociones, gritos e insultos. La ciudadanía colombiana ha dado claros ejemplos de que es muy superior a ese trato. Pero de alguna manera fue exitoso en esa estrategia del gobierno, ¿no? Porque, en el corto plazo. Porque lograron aprobar la reforma laboral con base en la intimidación, ¿no? Es lo que usted plantea, ¿no? Al final el Congreso asustado, seguramente por lo envalentonado que estaba el presidente y la voluntad de hacer una consulta popular, salió y le aprobó la reforma laboral al gobierno, y pareciera que cayó en el bluff, como dicen los que juegan póker. Sí, yo creo que hay sombras y hay luces. De las sombras, esto por ejemplo, y porque diciendo pues es peor que nos meta en el camino de las consultas populares como una democracia en apariencia
sana, pero en realidad enferma, de populismo, y eso se evitó, y esa parte es de luz. Y de sombra porque luego se dejó amedrentar un poco para efectos de deshacerse en buena parte de los propios argumentos que se tuvieron en el debate hasta cuando se archivó, que demostraba que eso no iba a favorecer precisamente la creación de empleo. Entonces esa parte es de sombra. El Congreso ha tenido otros aciertos y en la medida en que nos estamos más cerca, le toman más distancia al gobierno en relación, por ejemplo, con la tributaria y otros asuntos. Sin embargo, yo me estaba refiriendo principalmente a la ciudadanía más que a los representantes. Hay un déficit en la representación de todas maneras, porque aunque efectivamente no obtuvo en el 22 una mayoría, el petrismo, se dieron, ¿no? Porque hay que darle tiempo al presidente, dejémoslo que participe, muestre a ver, nosotros lo orientamos técnicamente, y por ejemplo, no se ha avanzado con la cantidad de denuncias penales en la comisión de acusación, qué motivos hay, no solamente en lo estrictamente penal, sino también en otras causas que son de indignidad, y con el tema de la corrupción, no solo en el gobierno, sino en la campaña, porque no olvidemos que se violaron los topes, y este país aprendió con el caso de la corrupción en la financiación de la campaña de Ernesto Samper Pizano, por el cartel de Cali, que había que enseriar los efectos de la violación de los topes de financiación. Y en el año 2003, en el artículo 109, se creó la disposición según la cual la campaña que viole los topes en la elección de un edil, de un concejal, de un alcalde, de un diputado, de un gobernador, de un representante, de un senador o un presidente de la República debe tener por consecuencia que se pierde el cargo porque hizo trampa, porque arrancó 100 metros adelante. Según la ponencia conocida en el Consejo Nacional Electoral hace mucho rato ya, prácticamente un año, en 5.355 millones de pesos se violaron los topes, que equivale a un 15% de lo autorizado. Y la clase política no ha estado a la altura de la ciudadanía. Yo creo que por comodidad, por una parte, por cobardía y por corrupción. Por comodidad, porque algunos dicen, pues en cuanto peor le vaya al presidente Petro, mejor. Entonces nos está haciendo la campaña del 26. El péndulo se devuelve con fuerza y aquí estamos nosotros tranquilos, dejémoslo. Hay quienes se atreven a decir incluso el pueblo ejerció el derecho a la estupidez, dejémoslo ahí. Entonces, por comodidad. Por cobardía, porque algunos dicen, no, Petro es el Neymar de la política. Eso no lo victimicen porque eso se tira al piso y eso no hay quien no hay quien le gane en política. Sí. Eso, miren una sanción y eso no se la deja poner y miren el caso del antecedente de Ordóñez, se vuelve imposible. Yo creo que eso es cobardía. Y también cobardía no solamente porque lo sobreestiman, sino porque subestiman sus propias capacidades. Y luego, ¿acaso ustedes no son líderes políticos para que hagan las explicaciones públicas y desnuden las trampas, las mentiras, las cortapisas, etcétera, que se fraguan de esa manera para burlar los efectos de lo que tenemos pactado constitucionalmente? Sí. Y por corrupción, porque algunos dicen, no lo molesten porque de pronto nos destapan las nuestras. Tremendo. Me hace usted acordar de esa infame frase de Pablo Escobar que hablaba de plata o plomo a la hora de doblar a las autoridades. Aquí pues uno podría hablar de algo parecido, ¿no? Hubo plata primero y ahora hay intimidación desde el alto gobierno. Desafortunadamente esa lógica o de comprar o de intimidar a los líderes políticos sigue vigente en la realidad colombiana. Sí, pero la ciudadanía colombiana se sobrepone, entiende, desnuda y obra en consecuencia. En el año 89, cuando Galán es asesinado justamente por el narcotráfico, acordémonos que Pablo Escobar había ido a acampar a la Cámara de Representantes. ¿Y por qué había ido a acampar a la Cámara de Representantes? Porque antes de la Constitución del 91, a un congresista para que lo investigaran tenía que dar permiso la corporación. Y pues lo usual era que no daba permiso. Entonces eran intocables. ¿Por qué? Porque la soberanía no residía en la ciudadanía, en el pueblo, sino en los representantes del pueblo. Y el Congreso por eso tenía una cantidad de privilegios. Entonces eran casi intocables. Entonces, ¿Y cuál era el sentido de que acampara?
pues que se protegiera de una investigación judicial, porque para que lo investigaran judicialmente tenían que levantarle el velo, eso se llamaba la inmunidad de los congresistas. Y los congresistas, otro privilegio que tenían era regalar dinero público, como un rey Midas, iban pasando por todo el país y dice, tú, esta Junta de Acción Comunal, te regalo para que arregles tus instalaciones. Te regalo a ti una beca para estudiar, a una persona individualmente, sí. Regalaban dinero público, se llaman auxilios parlamentarios. ¿Qué más tenían? Turismo parlamentario, podían ir al exterior indefinidamente en comisiones grandísimas y de eso no daban cuentas. Tenían también suplencias, cada uno tenía como con una hoja de carbón una copia y podía asistir el uno o el otro, y había ausentismo parlamentario con todo y ello, porque no pasaba nada si había faltas. Con la séptima papeleta y la Constitución del 91, como la soberanía ya no residen los representantes del pueblo, sino en el pueblo, uno de los principales cambios fue el cambio de régimen del Congreso. Sí. Entonces ya no tienen inmunidad, sino tienen fuero. Entonces lo que dice es, no, todos son investigables, lo que pasa es que se les da la más alta autoridad en materia judicial penal, que es la Corte Suprema de Justicia, pero no es que no los puedan investigar. Pero cuando usted dice que Acampo es que literalmente Acampo... Fue representante a la Cámara. Ya, que fue lo que buscaba era... protegerse, guarecerse, acampar, por eso son... Claro, ya. Guarecerse ahí, porque era una zona de seguro como en el Parqués. Claro, no, eran incentivos que además que atraían más delincuentes de de todos los tipos. Porque eran intocables. Claro. Entonces con la séptima papeleta se acabaron el ausentismo parlamentario, el turismo parlamentario, las suplencias. En esa época el Congreso solo sesionaba del 20 de julio a diciembre. No existía la primera parte de las sesiones, ni existía pérdida de investidura. Bueno, ya, y para terminar la línea de tiempo, ahora sí, hablábamos desde esas 3 fases del gobierno Petro, y ahorita falta el remate del gobierno. Oscar, ¿usted cómo se imagina que va a ser el final del gobierno? Pues lamentablemente lo veo desesperado. A mí me parece que la idea de proponer una constituyente a estas alturas, que no busca, como la del 91, unir, sino fracturar y sobre todo tapar tanto la corrupción de origen de la financiación como la corrupción del Gabinete para la Corrupción, entre otras modalidades, de una constituyente que no es en derecho de conformidad con el 376. La Constitución del 91 es generosa en mecanismos de reforma. Se puede reformar mediante actos legislativos del Congreso. Han sido decenas, más de 6 decenas de reformas constitucionales, buenas, regulares, malas, inocuas, de todo, pero se puede. Ha habido también referendo constitucional donde el pueblo directamente aprueba un texto constitucional. En el 2003 se cambió el artículo 122, que es exigente en materia ética, política y jurídica, y no queremos que nadie condenado por terrorismo o por corrupción o narcotráfico sea ni nombrado, ni elegido, ni siquiera contratista del Estado. Eso lo modificaron un poco con lo de la FARC y la Habana. Un poquito. Y está el camino para la constituyente. Pero hay unas reglas, y pues no estar buscando hacerlo de conformidad con las reglas, porque si fuera de conformidad con las normas vigentes, no le alcanza el tiempo. Pero veo que el propósito de estar enunciando una constituyente es una gran operación de doble faz, una parte defensiva para distraer la corrupción y una fase de ataque, porque desde luego quisiera que destruir el consenso del 91. No, lo más importante de la Constitución del 91, habiendo muchas ventajas en sus contenidos, es lo que no se ve, y es que fue la primera Constitución que no fue una carta de batalla. ¿Qué quiere decir eso? En el siglo XIX, las constituciones se ponían en vigencia después de una victoria militar o política, cambiando, fueron varias, pero tenían más o menos ese patrón. Es decir, que el vencedor militar o político ponía su programa político en una constitución, y desde el primer segundo de vigencia de las constituciones había una porción de la sociedad que estaba excluida de esa regla. La del 86 fue el triunfo conservador, ¿no? Fue, sí, muy justificado en buena medida,
porque la del 63, que fue federalista, etcétera, la de Río Negro, la que nos gusta a los liberales, pero... Pues sí, pero yo creo han salido publicaciones, y si uno entra y mira las correspondencias, incluso la hemeroteca, la cantidad de guerras que produjo, etcétera, ¿cierto? Entonces, claro. Pero eran de revancha. Eran de gobiernos. De lado liberales y conservadores. Sí. De todas maneras nos rigió 105 años, nosotros respetamos la Constitución del 86 para hacer el tránsito a la del 91. Pero la del 91 la firmó Álvaro Gómez, ¿no? El hijo de quizá el líder conservador más importante del siglo XX, con Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa, ¿no? Entonces era distinto por eso. Claro, pero además porque fue una iniciativa de los ciudadanos. Esta es una iniciativa del presidente, esta es de los ciudadanos, esta era del constituyente primario y esta es del constituido. Que usted fue parte, digamos, de, ¿cómo decirlo?, el comité promotor de esa constitución, que fueron los estudiantes. Sí, sabe, que un grupo que se llamó Todavía Podemos Salvar a Colombia, que creamos con ocasión del asesinato de Galán. A Galán lo asesinan el 18 de agosto, viernes de 1989, y desde el sábado a primera hora empezamos a presentar, a convocar y proponer a otros estudiantes a hacer una marcha, porque queríamos establecer un parangón histórico con el 9 de abril del 48, el Bogotazo. Entonces a Gaitán en el 48 lo asesinan después de que se había presentado como una disidencia liberal que había hecho que no ganara el Partido Liberal con Turbay ni con Gaitán, sino que ganara Ospina Pérez, y cuando ya parecía que en la siguiente elección iba a ganar Gaitán, lo asesinan. Eso era parecido en ello el caso de Galán. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Destruyendo Bogotá, robando, saqueando, infiriéndole mal al comercio, asesinando otras personas. Entró una nueva fase de la violencia de esa época. Y Gaitán había hecho una marcha que se conoció como la Marcha del Silencio. Propuse, ¿por qué no hacemos una marcha que se llame Marcha del Silencio, pero para hacer notar que en 41 años el pueblo colombiano ha aprendido cosas y no vamos a obrar de manera salvaje? Tenemos la misma rabia, el mismo dolor, la misma frustración, pero en lugar de salir a destruir y a exigir a otros que resuelvan el problema, hagamos una pausa de silencio para ser la última vez que nos quedamos callados frente a violentos, frente a corruptos, y nos comprometemos individual de manera pública para decir que nos vamos a ocupar de los problemas del país para proponer soluciones. Y nos encerramos 2 meses a deliberar, porque no habíamos escogido el problema, y el problema que escogimos fue finalmente, después de deliberaciones larguísimas, donde a veces no sabíamos si al día siguiente nos íbamos a reunir o no, que el problema de Colombia es que no tenía un pacto de todos, que estuviera plasmado en una constitución. Por eso el tema no era del texto constitucional, sino no lo veíamos como un problema de diseño o de arquitectura o de fisiología jurídica, sino social, y el problema no era tanto de juridicidad como un problema de legitimidad. Dijimos, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Entonces, frente a lo que estaba haciendo el narcotráfico, que era imponernos sus designios, además con las guerrillas también narcotraficantes y los paramilitares también narcotraficantes, todos buscan un pretexto, tratan de mover alguna bandera más o menos presentable. Entonces unos a nombre de la real y detestable pobreza, otros a nombre de la real y detestable inseguridad, querían imponernos sus designios violentos, todos patrocinados e interesados y narcotraficantes, y la ciudadanía colombiana se revela y dice: nuestra propuesta es que hagamos un espacio con interlocutores válidos de toda la realidad nacional para tener por fin un pacto construido entre todos. Y señalamos el diagnóstico y el mecanismo en derecho, y hubo 3 pronunciamientos: el 11 de marzo, que se votó la 7ª papeleta, el 27 de mayo, que se votó oficialmente ya con tarjetón, y el 9 de diciembre, que no se votó una vez ni fue una cuestión simbólica, era con argumentos jurídicos y políticos, sin romper un vidrio, sin dañarle la piel a nadie, sin derramar una gota de sangre, y derrotamos la organización más violenta del mundo,
del narcotráfico, guerrillas y paramilitares, el país más peligroso del mundo, y la ciudadanía colombiana racionalmente puso un camino y logró convocar a toda la clase política, a toda la sociedad. Es el más grande consenso ciudadano, social, político e institucional. 2 decretos, 2 presidentes, 2 sentencias de constitucionalidad, más de 110.000 propuestas. Y logramos construir ese pacto. Tremendo. Ya veo más o menos hacia dónde va usted. La Constitución del 91 fue una constitución que aglutinó, dijéramos, a representantes de diversos sectores de la sociedad colombiana en un documento que los ponía, de alguna manera, a ninguno dejó contento, pero totalmente, quiero decir. Sí, claro, porque no es una imposición, no es una versión. Por eso algunos sentimos que la Constitución le abrió la puerta para, digamos, un crecimiento exacerbado del Estado, bueno, críticas, dijéramos, desde este sector, pero también desde la izquierda lo ven como una Constitución que impone un corsé que imposibilita las transformaciones y los cambios sociales que ellos consideran que necesita el país. En fin, pero lo que plantearía el gobierno ahora con una constituyente sería volver a las constituciones de partido, ¿no? Volver a una constitución en donde la izquierda o la izquierda radical imponga su visión del mundo en la Carta Constitucional. Y eso es lo que sueña Petro, digamos. Eso es una contradicción en sus propios términos. Hay una palabra no tan conocida, pero que describe muy bien un oxímoron. O sea, una constitución que no es de todos no es una constitución. La Constitución del 91 lo dice con la voz de todos. No ficticiamente, realmente. Que en materia económica, que es muy interesante y que es tema de su especialidad y preferencia, y tan importante, tan relevante e interesante, tiene unos bordes de carretera. Es decir, se descarta un Estado comunista, pero también se evita, digamos, un capitalismo salvaje. Y ahí es donde hay juego para que los gobiernos, con los distintos énfasis, hay quienes, por ejemplo, el ex senador Jorge Robledo, le parece que la Constitución del 91 es neoliberal. Entonces, ahí es donde hay un espacio justamente para que en los gobiernos sí hagan sus diseños dentro del marco constitucional, pero ni planeación de la economía por parte del Estado, esa sí está descartada, ni planeación nacional excluyendo las competencias municipales, eso está descartado, ni un capitalismo salvaje, pues tampoco. Sí, entiendo el contexto, así como Robledo la ve neoliberal, quizás yo la veo muy socialista, pero esa es otra discusión. Pero usted que conoce también la Constitución y que fue de sus promotores, ¿usted cuál se imagina que son esos cambios importantes, claves, que le gustaría introducir a Petro, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones que yo, como lo veo, están poniéndole un muro de contención a la verdadera transformación histórica y el cambio del modelo social y político que él añora? Bueno, o sea, los sueños de Petro, que son nuestras pesadillas. Sí, no, de acuerdo, así es. Yo creo, no haciendo como dijo Alejandro Gaviria cuando dijo que era un gobierno que se le iba a pasar tuiteando y que luego se ocupaba y se distraía y que luego le echaba la culpa a todo el mundo. No era una capacidad adivinatoria de persona en trance, sino era un déjà vu de lo que habíamos visto en Bogotá. Entonces, a esa pregunta yo voy a contestar también, pero confesando que es efectivamente acudiendo a lo que ya conocemos. Él ha dicho que él llegó a la presidencia, pero no al poder. ¿Qué querría decir eso? Pues menos frenos y contrapesos. Sí. Incluso cuando le niegan, entonces, un proyecto de ley, entonces él quiere inconstitucionalmente promover una consulta popular.
Entonces él no quiere ni frenos ni contrapesos. O sea, mi palabra es la ley. O sea, él quiere un ejecutivo, legislativo, judicial. Que la Corte Constitucional no tenga la capacidad de tumbarle una ley o un decreto ley. Ni más ni menos, frenos y contrapesos, que desde la Revolución Francesa dice que es una constitución, pues división de poderes y carta de derechos, y más adelante se añadiría el tema de elecciones periódicas. Pues yo creo que va contra todo eso. Y además, no porque nos pongamos todos de acuerdo los colombianos en que ese debe ser el régimen, sino porque a él le parece, o sea, no va a ser una constitución. O la política monetaria en manos del Banco de la República, por ejemplo, también sería un tipo de contrapeso que él ha sido muy hostil además con ese punto. Claro, tráiganme la impresora, por favor, aquí a la Casa de Nariño. Y que no haya ese contrapeso de unos Sería una expertos. constitución ranchera, mi palabra es la ley. Claro, disfrazada de esto es por el bien de todos. Por el bien de todos. O colectivismo, estatismo. El gasto público exacerbado, los servicios públicos todos administrados y controlados por el Estado. 1918. Esa sería la... ¿Y qué necesitaría, digamos, poniéndonos en los... Bueno, Petro... Obviamente en esa constitución sabemos una constitución de alguna manera cuando arranca, se sabe cómo arranca quizá, pero no cómo termina, y puede terminar barajando las cartas y integrando cualquier cosa, incluyendo, Petro dice, yo me voy el 7 de agosto de 2026, pero pues si hay una constituyente, ojalá que no, por supuesto, y espero que no vaya a ocurrir, pero si la hubiera, pues podría incluir reelección retroactiva, digamos, los que fueron presidentes otra vez pueden ser presidentes en el futuro, a lo Putin, ¿se acuerda que Putin que puso a Medvedev un ratico y volvió? Ya vengo. Entonces, podría pasar eso. Pues yo ¿Y qué sería necesario para que eso ocurriera? ¿No? Bueno, creo que la pregunta más puntual es, si uno es Petro hoy, ¿qué necesita? ¿Qué pasos? Yo me imagino que necesita por lo menos el Congreso de la República, unas mayorías en el Congreso de la República, y ganar la presidencia. Pues no, me imagino que sin esas dos condiciones va a ser muy difícil. Sí, hoy día las reglas de la Constitución para ser constituyente recogen en buena medida el proceso del 89 al 91. ¿Qué es esto? Un inmenso consenso. Por eso convocar una constituyente no está prevista para disminuir, para achicar el consenso, para fracturar y dividir, sino para mantenerlo, actualizarlo, incluso ampliarlo, sino que el precedente de donde venimos es del 95%. Entonces no es fácil, por eso digo, bueno, quieren hacer una constituyente, ojalá que la única condición sea que ojalá sea por más del 95%. Entonces el artículo 376 de la Constitución establece hoy que para que se pueda convocar válidamente, en derecho, constitucionalmente, una asamblea, requiere una ley que debe establecer esa ley. Por eso no se puede, digamos, simplemente decir que uno sabe dónde comienza pero dónde termina. No, eso no es así. Hoy día una ley que para convocar una constituyente debe definir el periodo, el tiempo en el que va a estar sesionando. No es que luego la propia constituyente dice, cuando me eligieron decía que se terminaba el 20 de julio, ¿no? Y vamos a alargar porque somos omnipotentes, todopoderosos. Tiene que establecer el término, tiene que establecer el número de las personas que la van a componer, tiene que establecer el método de elección de los delegatarios a la constituyente, tiene que establecer incluso la competencia. La propia ley le dice, debe la Asamblea Nacional Constituyente restringirse a estos temas. Y después de ello, con mayorías absolutas, es decir, por más de la mitad de los integrantes de cada una de las votaciones que se deben hacer en el Congreso, que son las comisiones y las plenarias, más de la mitad de los integrantes, no de los presentes. Y luego pasa un examen de la Corte Constitucional. Y después de que se haya logrado ese consenso sobre todas esas materias, obtener más de la mitad, la Corte la examina. Y si la encuentra constitucional, se va a votación sobre si se convoca o no. ¿Cuántos votos se requieren hoy día para convocar válidamente una constitución? 14 millones de votos.
que el censo electoral está por un poco más de 41 millones y debe, no que concurran a las urnas para ver si quienes votan por el sí o por el no, tienen que ser mínimo 14 millones de votos. Petro tuvo en el 22 11 millones 200 y creo que no ha ganado prestigio, más bien lo contrario, creo que se le ha mermado un poco. Entonces un consenso sobre esa materia está muy difícil y eso pues es lo que se requiere para convocar una constituyente hoy, y los colombianos por eso no nos dejamos rapar la Constitución, porque esta Constitución ni nos la regalaron ni nos la impusieron, la conquistamos y pacíficamente y con el aporte y el ejemplo de muchas personas que entregaron su vida para aportarse de conformidad con el cumplimiento de la ley y los valores correctos. Bueno, Óscar, le agradezco, muy interesante la conversación sobre los temas constitucionales y entender un poco más lo que hay detrás de la Constitución, bueno, y los peligros que hay también escondidos en un cambio partidista, digamos, sectario, diría yo, de la Constitución que tenemos hoy. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Muy amable, muchas gracias Julio, muy gracias. querido. Nos vemos en una próxima. Muy interesante, gracias.